El punto del apóstol Pedro en su primera carta es que los cristianos tengan una conducta santa, porque él es testimonio, porque es el testimonio más valioso y el instrumento que Dios usará para abrir el corazón de los incrédulos, que es a través del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Romanos 1, 16 y 17. Tenemos que recordar que una actitud amable y sumisa es la herramienta de la evangelización más eficaz que tiene un cristiano en medio de una sociedad caída. Dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 3 y 4. No queremos que la gente vea algo malo en nuestro trabajo. Por eso no hacemos nada que pueda ser de obstáculo para alguien o de tropiezo para alguien. Versículo 4. Al contrario, en todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios, soportamos muchos sufrimientos, dificultades y necesidades y aprietos. Como cristianos y embajadores de Cristo debemos de tener cuidado de no hacer nada que desacredite el Evangelio, llevando una vida descuidada y no protegiendo la integridad del Evangelio y la integridad de Dios. Como cristianos debemos de persuadir a otros. Persuadirse significa buscar el favor de alguien, como hacer que otra persona te vea de una manera agradable. Y es la manera como nosotros podemos llegar a una persona. ¿Cómo podemos llegar a una persona? ¿Cómo podemos llegar a una persona que vive bajo otra religión, que tiene pensamientos equivocados de la doctrina sana? ¿Vas a llegar con él a discutir con él? Claro que no. ¿Cómo podremos nosotros llegar a una persona que tiene una doctrina falsa? ¿Cómo podemos nosotros meternos en su zona de amistad, tratando de persuadirlos, de ganar su favor y podernos meter, ganárnoslo como amigos y poderles nosotros así predicar la palabra? Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 23, dice el apóstol Pablo: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. No se pone a debatir en ese momento para atraer a alguien a Cristo. Tú no vas a debatir con un musulmán. Tú no vas a combatir con un testigo de Jehová. Porque no es el punto de llegar, no es el punto de que tengamos un pleito entre nosotros. ¿Qué va a pasar? Lo estoy alejando más de la sana doctrina. Ya no querrá saber nada de ti. Y esa no es la manera de poder llegar a una persona así. Debemos de llegar ante ellos de una manera humilde, dándoles nuestra amistad. Y es a través de esa amistad en que nosotros podemos persuadirlos y dejar que el Espíritu Santo haga la obra a través de ti para poderlos alcanzar. Pero es a través de tu actitud, es a través de tu conducta, cómo te comportas. ¿Sí me explico? Para poder nosotros llegar a una persona, no lleguemos peleando como ahorita lo hacen en las redes sociales. En vez de ganárselos primero como amigos, pelean contra ellos. Ponen divisiones entre ellos. Los apartan más de la verdad. ¿Cómo quieres ganar? ¿Cómo vas a ganar a alguien para Cristo con esa actitud y con esa conducta? El apóstol Pablo nos lo dijo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo.
Él sabía cómo vivían los judíos. Él conocía a todos los judíos. Nosotros conocemos cómo viven los de afuera, porque nosotros un día estuvimos como ellos. Voy a llegar a través de eso para poderlos ganar. No viviendo lo que ellos viven, pero sí metiéndoles la palabra, llevando la palabra, dejando que el Señor me use y ser luz en medio de ellos. Nuestra conducta, nuestras actitudes deben de ser ejemplar para poder derrotar todo argumento de las mentiras de los falsos seguidores de Cristo. Satanás está constantemente usando a los apóstatas que prefirieron el engaño y la falsa doctrina para atacar a la iglesia, empleando los falsos maestros para infiltrarse en el verdadero rebaño. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 29 al 31. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. ¿Cómo nosotros vamos a poder alcanzar a otros? Con la conducta que llevas. Seamos honestos. ¿Tu conducta es agradable ante Dios? ¿Ante tu hogar? ¿Ante la sociedad? ¿Ante las autoridades? ¿Y dentro de la iglesia? ¿Tu conducta es ejemplar? ¿Brillas en medio de la oscuridad? Seamos sinceros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos rapidito a Mateo capítulo 5, versículo 16, por favor. Aquí en el Sermón del Monte, el Señor Jesús les dice, Mateo capítulo 5, versículo 16, les dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean las buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vámonos rapiditos a Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16 dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Es lo que nosotros debemos vivir y actuar, mantenernos en esa postura. Pero los hijos de Dios no están actuando de esa manera hoy en día. Cristianos viven en pleitos con otros. Cristianos teniendo envidias, teniendo rencores, viviendo en chismes, viviendo en mentiras, en ganancias deshonestas. Yo solamente les digo una cosa: si su conducta no está haciendo para dar gloria a Dios, ¿sabe lo que están haciendo? Están llevando a otras personas al infierno. Están empujando a otras personas a maldecir a Dios. Cuando nosotros no vivimos de una conducta correcta, mejor átate una cuerda en el cuello y húndete en medio, en el fondo del mar. Porque lo que estás haciendo tú también de tropiezo para otros.